vamos a estar platicando el día de hoy sobre métodos anticonceptivos. Claro, una manera pues de planear un método también, bueno, que existen muchos métodos, pero bueno, las parejas o la pareja que tengas en ese momento decide tener o no tener o aplazar ese momento con estos métodos. Sí, claro. Creo que de las preguntas más frecuentes que me puede llegar a hacer una paciente es ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Creo que muy pocas pacientes se animan a hacer una consulta antes de iniciar un método anticonceptivo. De hecho, aquí en México los métodos anticonceptivos, no sé si para bien o para mal, se venden de libre venta. Quiero pensar que más para bien que para mal, pero lo ideal siempre es tener una asesoría médica especializada para saber cuál es el mejor método para ti. Hay diferentes factores que hay que tomar en consideración. Estaríamos platicando un poquito más adelante sobre cuáles son esos factores y que las mujeres puedan tomar la mejor decisión, lo mejor informada posible, y como en todo en esta vida, tienen cosas pro y contras cada uno de los métodos. Claro, y lo que dices es bien importante porque qué mejor sería que planear hasta este tipo de métodos para cuidarnos, porque no todas tenemos las mismas características, no a todas nos siente el mismo método anticonceptivo. Y hablando de eso, doctor, queremos preguntarte, ¿los anticonceptivos suben de peso? Bueno, es una de las preguntas más frecuentes que me hacen. Dentro de los métodos anticonceptivos están los hormonales y los no hormonales. Los no hormonales prácticamente es el preservativo y el dispositivo de cobre o de plata, y los hormonales en mayor o menor medida van a subir o no de peso. Esto va a depender del tipo de medicamento, la generación que se está utilizando, si es un medicamento que tiende a retener más líquido que otro, y de los efectos a largo plazo y sobre todo la predisposición genética que tienen. Okay. Aquí hay algo muy importante que voy a platicar, que es si eres una paciente que tiene ciclos irregulares o en tu familia tiene diabetes o te han hecho un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, estas pacientes hay que tener mucho cuidado qué métodos hay que utilizar porque sí las puede predisponer a aumentar de peso. Por ejemplo, hace rato de salir al aire me estabas platicando sobre el chip, el que va en el brazo. Este tiene un efecto hormonal que es una progestina, que si se usa en pacientes que tienen un ovario poliquístico, tienen una mayor predisposición a aumentar de peso, 4 de cada 6. La verdad, el chip o lo que es el implante subdérmico es un excelente anticonceptivo porque es efectivo, es de bajo costo, muy rara vez se embarazan. El problema son los efectos. Claro. 4 de cada 6 pacientes o incluso 6 de cada 10 van a aumentar de peso entre 3 o hasta 8 o 10 kilos. Yo he tenido pacientes que han subido 15 o 20 kilos. Wow, entonces, sí es importante hacer una selección adecuada de cuál es el mejor método en el caso en especial de la paciente. A ver, pero ahora queremos saber cuántos métodos anticonceptivos, porque tenemos en mente los más conocidos, pero la tecnología sigue avanzando. Claro. La ciencia. Si hacemos un esquema mental, tenemos los hormonales y los no hormonales. Los no hormonales está el dispositivo, el DIU que va dentro del útero, y el preservativo femenino y masculino. Y los hormonales están pastillas, parches, anillo vaginal, implante, dispositivo intrauterino. Básicamente son varios. El anillo vaginal y el parche casi no lo piden, yo creo que porque la gente no los conoce, pero son opciones muy similares a las pastillas anticonceptivas, con la ventaja que no hay que tomar una pastilla todos los días. El implante te dura 3 años, como efecto adverso es irregularidades menstruales y que puede aumentar de peso, dolor de cabeza y así, pero es muy efectivo. Sí lo recomiendo usar, pero por periodos muy cortos, no más de 3 años. Porque genera un hipoestrogenismo, que es una baja en los niveles de hormona. Y por último está el que a mí más me gusta y el que yo más recomiendo a mis pacientes, que es un dispositivo que se llama DIU hormonal, que se llama Cailina. Existen 3 generaciones, está el Mirena, está el Jaides y el Cailina. Los 3 son del mismo fabricante. Este último es de 3ª generación, es más pequeño, tiene menor cantidad de hormona y es el que yo más recomiendo a mis pacientes en la gran mayoría de los casos. Claro, la pastilla del día siguiente también está dentro de eso. La post-date se considera una anticoncepción de emergencia, no se considera un método anticonceptivo. Algunas pacientes tienen múltiples dosis de este medicamento, no produce cáncer ni esta ni otros métodos hormonales, porque es uno de los mitos que se tiene, que si produce cáncer. La realidad es que no, pero sí te va a generar irregularidades menstruales. Ok, y por ejemplo, hay muchos mitos acerca de esta pastilla. ¿Tiene consecuencias severas? Parte de las consecuencias que tendría sería, si tomas, no sé, voy a dar tu número, 6 u 8 pastillas al año, por darte un número, pueden ser desde 3 o pueden ser desde 8, las pacientes pueden tener irregularidades menstruales y también retención de líquido y aumento de peso, ya que una post-date tiene 4 veces la dosis de una anticonceptiva. O sea, una anticonceptiva tú la tomas
¿no? Diariamente es como si te tomaras 4 pastillas o 5 pastillas al mismo tiempo. Eso es una post-day. Claro, nos decías que tienes, fuertísimo, lo ¿no? recomiendas, sí, es muy alto. Recomiendas uno, ¿no? El que nos acabas de El mencionar. Cailina. Pero, o sea, cada ginecólogo tiene, me imagino, pues el método ideal para ese paciente, porque aparte todas somos distintas. Digo, nos meteríamos en una plática larga, ¿no? De Sí, dando claro. las razones por las cuales sí, por las cuales no. Pero yo en la experiencia que tengo y por los efectos y la efectividad que tiene, el dispositivo intrauterino a largo plazo es la mejor opción. Ahora, ¿por qué el dispositivo o el DIU, algunas pacientes o algunas mujeres en casa dicen, no, a mí me fue muy mal? ¿Por qué? Sí, sí, hemos escuchado. Ahí va la ¿Por qué lo punta. Me comentan? gusta Porque ser muy dicen- controversial dicen y ahí te va. Que hasta molesta. Cuéntanos todo eso. Ahí te va. El dispositivo, el útero mide unos 7-8 centímetros y el DIU está diseñado para un útero de 7-8 centímetros. Ok. Entonces, cuando tú en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, les ofrecen a las pacientes este dispositivo, se lo colocan inmediatamente después del parto o la cesárea. Ay, bueno. Desde mi punto de vista, no es lo más adecuado y te voy a explicar por qué. Porque la tasa de expulsión del dispositivo que se mueve es muy alta, es entre un 40 y un 70%. ¿Y esto por qué pasa? Porque el útero de una mujer que acaba de tener parto o cesárea es muy grande. Sí. Entonces, si tú introduces un dispositivo que está diseñado para un útero Apenas más pequeño, te vas a recuperar. entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Cuando tú salgas de tener un parto, una cesárea, al médico, que esto habitualmente sucede en el sector privado, pero si estás en el sector público, tú le tienes que decir al médico, si quiero un método anticonceptivo, prográmame una cita entre 4 a 6 semanas después de mi parto o cesárea, máximo 2 meses, para que me coloquen un dispositivo. Y entonces sí, el dispositivo puede ser una muy buena opción. Ahora, ¿cuál es otro de los errores? Que al mes no se acude a revisar que esté en buena posición. Ah, y aquí mira. voy a hacer un paréntesis. Colocar un espejo y ver los hilos no es una forma correcta de saber si está bien colocado o no. Tenemos que hacer un ultrasonido vaginal para saber que esté en buena posición. Entonces, ¿cuál es lo malo del DIU? Que tiene que tener una atención especializada para colocación, tiempo y corroborar que esté en buena posición. Eso es lo malo del DIU. Pero una vez que está bien colocado, es muy raro que se mueva, salvo que jalen los hilos, y el efecto hormonal que tiene es localizado, no es en todo el cuerpo. Las pacientes incluso siguen menstruando y siguen ovulando. Ok, o sea, no es tan agresivo como algunos otros métodos hormonales. No le quiero llamar agresivo, pero digamos que no ejerce un efecto tan inhibitorio ni cambios en la paciente a nivel hormonal. La paciente sigue ovulando, cosa que con una pastilla anticonceptiva o con el implante dejan de ovular. Ok. Normalmente las mujeres, cuando les baja la menstruación, hay una bajada de hormonas y emocionalmente se sienten mal, les cambia el cabello, la lubricación, otros síntomas que ustedes ya conocen. Sí. Cuando están a mitad del ciclo o pasaron el ciclo menstrual, emocionalmente se sienten mejor, y esto es porque hay un aumento en los niveles de hormona. Cuando tú utilizas un implante subdérmico o una pastilla anticonceptiva, estos niveles de hormona van a estar flat, van a estar así sin moverse. Ok. Después de 4, 5, 6, 7 años van a tener cambios. Yo tengo pacientes, el otro día vi una paciente en consulta, llevaba 15 años con pastillas anticonceptivas, le quité 6 meses la anticonceptiva y me dijo, yo aprendí, o por primera vez supe lo que es la libido sexual, por ejemplo. No inventes, qué Sí, horror. porque llevaba desde los 15 años tomando una Ay, anticonceptiva. pobre, No, no, qué ese difícil. cuerpo. Oye, otra pregunta, ¿el DIU tiene algún tiempo de vida? Muy buena pregunta. Hay pacientes que están con el dispositivo 10, 15 años. Esto es algo incorrecto. El dispositivo de plata y el dispositivo de cobre y el dispositivo de hormona deben de usarse máximo durante 5 años, porque después de ese tiempo el fabricante ya no te va a dar una certeza y una certificación a que el material que se está utilizando sea el adecuado. Tiene que haber un recambio porque no ¿Puede puede como durar tanto encarnar, tiempo. algo así? Se puede encarnar, pero sobre todo va a generar cambios en el pH, va a generar un problema. Es como el dispositivo está hecho de un metal. Claro. Y el metal está en contacto con el ácido de la vagina. Y entonces después de 5 años se va degradando este material. Y entonces sí generar problemas de incrustaciones del material degradado en el endometrio o en la cavidad uterina. Correcto. Y para finalizar, doctor, ¿alguna recomendación que le quieras dar a todas las señoras y gente que nos está viendo en casita acerca de todo lo que platicamos el día de hoy? Claro, creo que la mejor recomendación que les puede dar es, si vas a iniciar un método anticonceptivo, primero acude a una consulta ginecológica para platicar sobre esta y otras dudas que pudieran tener, que les pongan sobre la mesa cuáles son los métodos que existen, cuáles son los pros y contras, porque no existe uno que sea mejor que otro, cada uno es distinto para cada paciente. Y después de una valoración
evaluación médica exhaustiva, decidir con la paciente cuál es el mejor método, básicamente. Y David, pues muchísimas gracias, te esperamos Sí. pronto, son temas muy importantes